Bienvenidos nuevamente a este curso de Electrodinámica 1, capítulo 3, sección 14, método de las imágenes. En un video anterior nosotros vimos cómo en una zona del espacio, si nosotros conocemos, por ejemplo, la solución de la ecuación de Laplace, dada unas ciertas condiciones de frontera, vimos que la solución del potencial es único. Eso quiere decir que mientras nosotros tengamos las mismas condiciones de frontera, el campo eléctrico es el mismo. Supongamos que nosotros tenemos una región del espacio, la región 1, en la cual tenemos una carga puntual y un plano conductor conectado a tierra. Entonces, este problema de frontera generaría un campo eléctrico en la zona 1, mientras que en la zona 2 el potencial eléctrico sería uniforme y por lo tanto el campo eléctrico sería cero. Ahora, si nosotros generamos un problema diferente, por ejemplo, tenemos una carga más Q y una carga menos Q, podemos ver, ¿cierto?, que va a haber un plano equipotencial justo en el medio entre los dos, donde el potencial va a ser igual a cero. Si comparamos estos dos ejercicios en la zona 1, una carga eléctrica enfrente de un plano conductor conectado a tierra va a generar el mismo campo porque tiene la misma frontera de dos cargas puntuales iguales y opuestas separadas la misma distancia. Entonces, ¿no? Como esta frontera que tiene un potencial cero va a ser exactamente igual a esta frontera que tiene un potencial cero, estos dos ejercicios generan en la zona 1 el mismo campo eléctrico. Entonces, nosotros no podemos reemplazar esta superficie equipotencial, ¿sí?, simplemente por una carga imagen menos Q que se encuentre a la misma distancia de la carga original al otro lado. Entonces, ¿no? Este de aquí se conoce como el problema equivalente. Y calculando el campo eléctrico de estas dos cargas en la zona 1, yo voy a estar calculando el campo eléctrico de esta carga y este plano conductor en la zona 1. Hay que recordar que este problema de aquí genera un campo eléctrico en la zona 2. ¿Sí? Sin embargo, ¿no? En la zona 2, esta carga, la solución del problema equivalente no es válida, ¿no? Porque en la zona 2 el campo eléctrico va a ser cero porque esta es una superficie equipotencial. Todo el lado 2 está sujeto al mismo potencial eléctrico, cero. Ahora, el método de las imágenes entonces se basa en encontrar una cierta distribución de carga que genere la misma condición de frontera. Y a la carga, ¿no?, que genera la misma condición de frontera se le llama la carga imagen. Entonces, aquí nosotros podemos ver, ¿no?, que este es el campo eléctrico que genera esta distribución de cargas en todo el espacio, ¿sí?, mientras que en la zona 1 nada más se generará este campo eléctrico. Ahora, si nosotros resolvemos el problema equivalente, nosotros básicamente encontramos el campo eléctrico en la zona 1, por ejemplo, en este caso. Y una vez que encontramos el campo eléctrico aquí, podemos aplicar las condiciones de frontera y simplemente calcular la densidad de carga superficial que existe en este plano para mantener este potencial cero. Lo mismo nosotros podemos hacer, por ejemplo, cuando tenemos una carga puntual en presencia de una esfera conductora conectada a tierra. Si nosotros, ¿no?, por ejemplo, eh, decimos la carga puntual está fuera de la esfera a una distancia z sub 0 y la esfera tiene un radio e. Se puede demostrar, ¿ya?, que una carga Q y una carga menos Q separadas una distancia z sub 0 menos d, que sería esta de aquí,
van a generar una superficie equipotencial igual a cero, que va a ser una esfera que va a estar a una distancia de la carga menos Q, como se ve aquí, donde la distancia D, ¿no es cierto? La carga Q se relaciona con el radio de la esfera R a través de esta ecuación, ¿sí? A través de esta ecuación, ¿cierto? Y la carga Q con la carga Q mayúscula se relaciona a través de esta ecuación. Entonces tomen en cuenta, ¿no? Que la carga Q es negativa de la carga Q mayúscula. Y la magnitud de la carga Q, si tomamos en cuenta que el radio R es menor que Z sub 0, ¿no? Porque la carga Q mayúscula está fuera de la esfera conductora, ¿sí? Esta carga Q es menor que esta carga Q mayúscula y es de signo opuesto. Lo mismo, ¿no es cierto? Esta distancia si nosotros nos fijamos en esta cantidad, es R sobre Z sub 0 por R. Si este R cuadrado lo ponemos así, ¿no? Entonces aquí el factor importante es el radio de la esfera sobre la distancia a la carga exterior, ¿sí? Y esto me da tanto el factor para la carga como el factor para la distancia. Ahora, si nosotros entonces em, calculamos el potencial eléctrico generado en todo el espacio para estas dos cargas con un sistema de referencia que su origen se encuentre aquí. Sí, en este punto estamos calculando, ¿no es cierto?, simplemente el potencial para las zonas exteriores a la superficie esférica, y el potencial simplemente va a ser el potencial de la carga Q minúscula y de la carga Q mayúscula, lo cual es muy fácil de calcular. Como estos dos ejercicios son idénticos porque tienen la misma frontera, entonces el potencial eléctrico exterior aquí es el mismo que en el problema original. Es decir, ¿no es cierto? Este potencial también es válido para la zona exterior a la esfera conductora. Hay que recordar que dentro de la esfera conductora, como no hay cargas dentro, esta es una zona equipotencial y por lo tanto el campo aquí adentro es cero. Entonces, con este potencial yo puedo calcular la densidad de carga, ¿sí? Simplemente aplicando las condiciones de frontera sobre la superficie esférica, básicamente calculando el campo eléctrico, y tal como está aquí. De forma, ¿no es cierto?, que yo ya tengo resuelto este ejercicio de aquí cuando tengo una carga puntual externa a una superficie conductor. Si ahora, ¿no es cierto?, yo digo, tengo una carga interna a una superficie conductora conectada a tierra, y ese es el problema, yo puedo básicamente utilizar el mismo sistema, excepto que ahora la carga imagen está de afuera, ¿sí? Y el campo eléctrico ahora es interior, es decir, aquí afuera, ¿no es cierto?, fuera de esta esfera conductora, hasta el infinito el potencial vale cero. Eso quiere decir que fuera de la esfera conductora el campo eléctrico es cero. ¿Sí? Y simplemente este sistema de aquí me va a generar el campo eléctrico dentro de la esfera conductor. Es decir, estas dos cargas de aquí para un potencial semejante, pero para radios menores que R mayúscula, me van a generar el campo eléctrico dentro. Y aplicando las mismas condiciones de frontera, voy a tener la densidad de carga que debe existir en la esfera para mantenerla en un potencial cero. Como esta carga es asimétrica, si está fuera del centro, obviamente que esta densidad de carga también va a ser asimétrica. Eso quiere decir que va a depender del ángulo, ¿no? Del ángulo que forme con un eje horizontal y con este eje de aquí, ¿cierto? Porque ese sería el eje de C. En el siguiente video nosotros vamos a ver lo que son las funciones de Green, que básicamente vamos a utilizar para resolver una ecuación de Poisson, ¿sí? Es decir, básicamente vamos a resolver esta ecuación, donde con esta técnica podremos resolver una ecuación que tenga una densidad de carga, y aquí vamos a definir lo que es una función de Green, y vamos a construir nuestras funciones de Green a partir
del potencial eléctrico generado por con estas imágenes, básicamente. Estas imágenes para superficies esféricas, como ejemplo. Muchas gracias por su atención.